Buenas, un saludo cordial desde Jacksonville, ahora el 29 de junio, y no sé dónde vive usted, pero aquí está haciendo un calor increíble. Ya hemos entrado en plena verano. Hace tiempo que no he hecho un YouTube y pensaba en algunas cosas que el Señor me estaba hablando, sería bueno compartirlos. Y ojalá que sea algo de bendición para ustedes. En estos días, inclusive en la iglesia, estamos hablando un poquito sobre el reino de Dios y estuve estudiando en algunas maneras el reino de Dios en nuestro modo de pensar, cómo hubiésemos acumulado nuestras ideas sobre lo que es el reino. Y resulta, lo más que estudio esto, resulta que hay unas fuentes muy anotables sobre las ideas que tenemos, que algunas ideas que nunca hemos escudriñado, nunca hemos desafiado a ver de dónde, cuál es el origen, de dónde vinieron. Y nos puede hasta hacer un aprovecho de entender un poquito más algunos de estos conceptos que hemos presumido sin examinar más de cerca sobre el reino de Dios. Porque resulta que muchas de las ideas que tenemos son herencias que hemos recibido más que todo aquí en el oeste de los griegos. Muchas de las ideas que tenemos se puede buscar el origen y se encuentra plenamente en raíces griegos de filosofía que tuvieron los filósofos en estos tiempos y formaron una mezcla junto con el teólogo San Agustín y algunos otros. Formaron mucho de lo que es el base de nosotros decimos cristianidad aquí en el oeste, que es diferente de en el este y otras partes. Pero estaba estudiando un poquito eso y yo creo que nos sirve entender un poquito más a fondo algunas ideas que tenemos especialmente sobre el reino de Dios. ¿Qué quiere decir? Muchos de nosotros entendemos en cierta medida que el reino de Dios ya está presente en tierra, pero a la vez tenemos ideas, también muy fácilmente es creer ideas que realmente cuando venga el reino, y todavía oramos así, cuando venga el reino, y queremos ver que el reino totalmente está, que no, lo que a veces pensamos más bien es el día cuando el reino de Dios se manifieste plenamente por toda la tierra. Y ahí tenemos la idea, entonces ya sería, este será el reino de Dios en tierra, pero el reino de Dios ya está en tierra, plenamente ya está en tierra. Y sí, va a seguir hasta tal día cuando el reino de Dios domina toda la planeta, domina en el sentido de ser el más importante, no dominar en el sentido de controlar, pero dominar en el sentido de ser el más eminente, el más de presencia más fuerte en la tierra. Y este sería muy claro cuando llegue a esos días porque va a haber algunos señales indudables. El mayor tiene que ver que no va a haber más guerra, no va a haber más violencia, no va a haber más manipulación. Y obviamente no estamos en este tiempo todavía, pero en todas las profecías en el Antiguo Testamento que hablan sobre el día cuando el reino de Dios está dominando en la tierra, usan palabras como el monte de la casa de Jehová será elevado sobre los demás montes. Y esto solo quiere decir en el día
cuando el reino de Dios domina los pensamientos de hombres y civilizaciones y naciones, y el señal es que va a haber una paz. Va a haber una paz entre el hombre y la naturaleza. Va a haber una paz entre el hombre y los animales. Va a haber una paz que domina. Y la ausencia total de violencia, de fuerza para dominar a otros. Y entonces este sería el día cuando el reino de Dios domina toda la tierra. Pero mientras tanto el reino de Dios todavía está. Desde el momento que se siente el rey en el trono, el reino se ha comenzado. El día que el rey se siente en el trono, se ha comenzado el reino. Ahora, falta extender el reino en el sentido de avisar a los sujetos del reino que ya está. Es un asunto de información, informar y educar. Y este proceso todavía está siguiendo. Leí historias en las islas de Asia, las islas del mar, ahí durante la Segunda Guerra Mundial había miembros del ejército japonés que no escucharon, no tuvieron manera de saber, de dar a conocer que la guerra había terminado. Y estaban escondidos en las montañas de esas islas, hay miles de islas por ahí, estaban escondidos, viviendo vidas silvestres ahí, todavía pensando que la guerra seguía. Hasta la guerra segunda terminó en 1947, hasta 1950 algo, 8, 9, algo así. Todavía había soldados japoneses viviendo en esas islas que no dieron cuenta que la guerra había terminado. Entonces la guerra había terminado, pero era una falta de información. Entonces, como iglesia tenemos parte del trabajo que tenemos todavía es informar. Tenemos que enviar las noticias. Y cuán hermosos son los pies de los que llevan esas noticias. Ese todavía pertenece. Y la noticia es que el rey se ha sentado en el trono. Y él es rey. Y es inevitable que llegue el día cuando toda la tierra reconoce que él domina. Inevitable. Porque nadie le va a sacar de este trono. Entonces, pero mi deseo es que podamos realizar un poquito más en nuestras vidas que el reino de Dios ya está. Nosotros, sus seguidores que ya llevan historias, la mayoría de nosotros, debemos de ser primeros para darnos cuenta que Él ya está en el trono y conformar nuestras vidas, nuestros pensamientos, nuestro hablar según este verdad eterno. Entonces, a veces ayuda a examinar las raíces, los orígenes de algunos de los pensamientos que tenemos para descubrir cuánto es la verdad y cuánto es solo costumbre. Le voy a leer algo interesante que ilustra este punto. Dice, la distancia estándar entre vías del ferrocarril en los Estados Unidos es de 4 pies con 8.5 pulgadas. ¿Por qué? Porque esa es la forma en que los construyeron en Inglaterra. Y los ingenieros ingleses fueron responsables de construir los primeros sistemas ferroviarios en los Estados Unidos. Porque los ingleses construyeron pistas especiales a 4 pies, 8.5 pulgadas de distancia. Porque las personas que construyeron las líneas ferroviarias en Inglaterra fueron las mismas personas que construyeron las transvías previos al ferrocarril.
porque usaron el espacio de 4 pies y 8.5 pulgadas, porque las personas que construyeron esos tranvías usaron las mismas plantillas y herramientas que usaron para espaciar la distancia entre las ruedas de los carros tirados por caballos, porque las ruedas de los vagones estaban separados 4 pies, 8.5 pulgadas de distancia, porque si estuvieron espaciados a cualquier otra distancia, algunas de las ruedas del carro se romperían en las viejas carreteras de Inglaterra, donde los surcos de las carreteras eran de 4 pies con 8.5 pulgadas. Entonces, ¿por qué los surcos a distancia estaban separados al uno al otro? La Roma imperial construyó las primeras carreteras de larga distancia en Europa para sus legiones, y sus carros tenían ruedas que tenían 4 pies, 8.5 pulgadas de distancia. ¿Y por qué las ruedas de sus carros estaban a 4 pies y 8.5 pulgadas de distancia? Porque esa es la distancia promedio entre los extremos traseros de 2 caballos parados uno al lado del otro. Entonces ya entendemos algo del sistema ferrocarril, y aquí en el este tiene que ver con 2 caballos. Entonces, a veces tenemos que aplicar el mismo clase de escudriñar a nuestras creencias del reino y las cosas de Dios para descubrir sus orígenes. Voy a leer, entonces vamos a hacer un par de YouTube, yo creo por lo menos unos 2 o algo así. Y aplicando este principio de destapar, descubrir, traer a luz algunas de las creencias que tenemos sobre el reino. Voy a usar hoy unas escrituras de Hebreos capítulo 10. Déjame decir, Hebreos ha sido un oasis para mí muchas veces en mi vida cristiana, y cada vez sirve para profundizar más a las ideas del reino y especialmente el plan de Dios y el plan que tiene que ver con los últimos tiempos, etc. Se encuentra en Hebreos, y desafortunadamente hay muchos cristianos que yo no creo que lo han leído. No estoy hablando de mal, pero todos estos que tienen luchas con el día de sábado y todos esos que tienen mucho a las ideas de mesiánicas y todo, no han leído este libro. Quizás lo han leído, pero no se han entendido, porque el libro está muy claro y requiere mucho esfuerzo para torcer algunos versículos o borrarlos completamente para creer algunas de estas ideas que tienen. Y no les condeno, yo he abrazado en mi vida muchas ideas malas, equivocadas, muchos. Y parte de la gloria de Dios que yo he descubierto es que a pesar de las cosas locuras que he creído en mi historia, Él no les importa, Él siga fiel conmigo, ha sido tan fiel, tan precioso para agarrar mi mano y guiarme por todas estas trampas y esos pantanos y todos estos pantanos de estas arenas movilizas que hay. Me ha rescatado de todas esas ideas erradas y siga rescatándome. Y eso es para la gloria de Dios, ¿no? Ninguno de nosotros tenemos doctrina perfecta, y aun teniendo la doctrina perfecta no nos va a salvar. A veces nos hace más daño. Porque podemos tener toda la doctrina correcta y un corazón incorrecto. Más bien, lo más importante es puedes tener su doctrina con errores, pero su corazón entero, su corazón sano, inocente. Entonces, vamos a leer en Hebreos capítulo 10 y el versículo 12 dice, pero Él, y
hablando del sumo sacerdote, él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque por una ofrenda, Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Y también el Espíritu Santo nos da testimonio, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en su mente les escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y iniquidades. Ahora bien, donde hay perdón de esas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. Hay sectores de cristianidad que tienen muchas esperanzas que algún día se van a reconstruir el templo en Jerusalén, en Israel, y tienen por base de muchas sus creencias del futuro concerniente al reino de Dios, etcétera, etcétera. Le voy a decir que eso no va a suceder. Puede suceder, pero no va a tener efecto ninguno, porque había una sola ofrenda. No hay razón de tener templo a menos que va a tener ofrendas y sacerdocio. Ese es el propósito. Pero si hay una ofrenda que termina para siempre todas las ofrendas, termina. Entonces la idea de reconstruir y restablecer este sistema es una locura. Es vano, es en vano. Ok, entonces cuando aquí dice en el 12, pero él habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Para siempre. El siempre ahí se involucra tres instantes, tres tiempos. El pasado, presente, futuro. ¿Sabes que la ofrenda de Jesús es eficaz sobre el pasado, el presente y el futuro? Es una maravilla. Es decir, que los pecados que tú vas a cometer mañana ya han sido perdonados. Tú dices, pero ¿cómo puede Jesús perdonar lo que no he hecho todavía? No sé, pero gracias a Dios que lo hizo, porque desde la cruz se lo hizo para nosotros. Él en su omnisciencia supo de nuestros pecados antes de hacerlos y se incluyó en su gran acto de redención. Entonces, una sola ofrenda para siempre. Es decir, no necesitamos otro. Hay cristianos que todavía tienen la mentalidad que tienen que sacrificar muchas cosas en esta vida para agradar a Dios. Este no es la historia. La historia es que Él sacrificó para nosotros, para agradar a nosotros, para salvar, rescatar y amar a nosotros. Esta es la historia. Entonces, por una sola ofrenda, una sola vez, se aplicó al pasado, presente y el futuro. Y se dice que se sentó a la diestra de Dios. Hay una sola respuesta para tu pecado, mi pecado. No se trata de inventar otro, porque no va a servir. Y le voy a decir esto, no va a haber otra respuesta a tu pecado.
no va a haber. Cuando más allá en el 20, en este versículo aquí, y también más allá en el 20, creo que es el 26 de este mismo capítulo, dice que no hay, si pecamos con voluntario, no hay ofrenda para nosotros ya. Hay una sola ofrenda, es lo que Jesús. Y si lo que hizo Jesús no es suficiente para ti, no hay otra esperanza. Y eso dice, entonces no hay sino esperar el día de juicio. ¿Por qué? Porque no hay otro. Este era totalmente suficiente. Este responde a cualquier pecado. De hecho, responde a todos los pecados acumulados de la humanidad, de toda la historia. La sangre de Jesús es más de suficiente para cubrir y perdonar y lavar todo esto. Una gota de la sangre de Jesús es más poderoso de todo el pecado de la humanidad por la historia junto. Porque es otra cosa. No es de este mundo, es otra cosa. Sobrenatural. Y tiene este poder. Entonces no hay otra respuesta. No hay otra manera que tú puedas agradar a Dios para tener sus pecados perdonados, para recibir aprobación de Dios. La manera de recibir aprobación de Dios es aceptar lo que Él ha hecho para nosotros. Esas son verdades básicas. Son lo más rudimentales que hay. Pero nosotros en la cristianidad, aunque eso es básico, hay muchos que no los entienden. Por boca pueden reconocer y admitir, pero por sus hechos, su manera de vivir, se indica otra creencia. Y por eso lo tenemos que... lo que nos pertenece a nosotros, después de semejante ofrenda tan poderoso, lo que pertenece a nosotros, nuestra parte, para decir, en esta relación, nuestra parte es abrazar lo que Él ha hecho, abrazar. Y no un abrazo cristiano que a veces tenemos donde abrazamos de lado tocando el hombro del otro. Aleluya, hermanito, Dios te bendiga. No, es un abrazo que no tiene que ver con el virus. Un abrazo donde plenamente, un abrazo recibir y abrazar. Esa es nuestra parte. Eso es lo que hace válido el sacrificio de Jesús. La inversión que Él hizo, Él está buscando algo de retorno. Y cuando Él ve que nosotros de corazón pleno abrazamos la provisión de Él, le agrada, le dice, valió la pena lo que hice, valió la pena. Entonces, dice, después de hacer esta ofrenda, se sentó a la diestra. Da la idea de un reposo. Pero es un tema, el tema del reposo está tan torcido, tan mal entendido en las mentes de muchos y les tiene en una esclavitud increíble, y el diablo les burla, y hasta el mundo puede reconocer que es una esclavitud. El reposo, para entender el reposo de Dios, cualquier reposo a la cual la Biblia refiere, tú tienes que aprender también, junto con esto, tienes que entender las obras con lo cual está relacionado este reposo. Hoy estuvimos trabajando en un club campestre aquí y yo hice un parte que tuve que hacer y lo dejé. Y entré en reposo, volví a la casa para hacer este YouTube. Pero mi reposo tiene que ver de las obras de la cual reposé. Entonces, cuando vemos en la Biblia la palabra, el concepto de reposo, siempre tenemos que pensar
¿Con cuál obras pertenece este reposo? ¿Con cuáles obras está relacionado este reposo? En el principio tenemos el primer encuentro que tenemos del reposo, es cuando Dios creó la creación y dice en el séptimo día reposó, diciendo es muy bueno. Entonces, Dios reposó ¿de qué? De las obras creativas que hizo. Es decir, terminó. Y la palabra ahí no tiene que decir que estaba exhausto y que entró un tiempo de inactividad. Yo cuando vuelvo a veces del trabajo, sí, llego así, cansado al máximo y hago lo mejor de entrar en inactividad, hacer nada. Y para Dios ese no es el reposo. El reposo refiere más bien, podemos decir así, un artista cuando ha tenido en su corazón un concepto, él comienza a trabajar con su lino, yo creo que se llama, si me recuerdo bien, y haciendo su pintura, sacando desde la visión que tiene adentro y expresándolo en forma de una obra maestra. Y cada movimiento de la brocha, él está transfiriendo lo que está dentro hasta el cuadro. Y cuando llega al último toquecito, y él dice, ya está. Ni un brochazo más, ni un menos. Ya está. Entra en un clase de reposo. Pero ese no el reposo de sudar y exhausto, no, el reposo de haber cumplido, sacando esta visión que tuvo aquí y expresándolo ahí totalmente. Y entra en un reposo. Un músico cuando está componiendo una canción, una sinfonía, algo así, hasta el último nota, cuando ya tiene el último nota, dice, ahí está. Y su corazón entra en un reposo, pero no entra en una inactividad ni entra porque está exhausto, se entra porque se cumplió. Cuando Dios hizo esta gran creación, qué obra maestra que es, entró en este reposo. Entonces cuando decimos reposo tenemos que entender con qué obras está asociado. Luego encontramos en Éxodo cuando Él estableció el sábado. Pero este reposo no tiene que ver con el mismo reposo que entró a Dios. No, ese es otra clase de reposo. Porque se aplica a las obras de lo que estaban haciendo el hombre caído, trabajando debajo de la maldición del sudor. Esa es otra clase de reposo. Este sí es un reposo porque está exhausto, es un reposo de entrar en una inactividad. Por eso Dios puso las reglas de no caminar tanto, de no hacer esto, el otro, porque tiene que ver con cumpliendo las obras debajo de la maldición. Qué equivocados somos si sacamos estas ideas de reposo de la antigua creación debajo de la maldición y lo tratamos de aplicar a la nueva creación. Genera mucha confusión. Porque nosotros sí somos llamados a un reposo, pero no aquello. Tenemos otro reposo, por lo cual tenemos otras obras. Los judíos se encontraron
muy frustrados con Jesús y en un momento se explotaron diciendo, entonces, ¿qué obras hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Y cómo respondió Jesús? ¿Cuáles eran las obras de Dios? Era creer en el que Dios había enviado. Esas son las obras. Las obras son diferentes, el reposo está diferente. Y Jesús nos invita a su reposo. Él en este versículo donde se sentó al lado de la diestra, entró su reposo. Y nos invita a nosotros a entrar en un reposo. Entrar su reposo actualmente. No tenemos nuestro propio, es entrar en lo suyo. Y en Mateo, que es 11, creo que es, nos invita a todos los cargados, venid. Y es la invitación a entrar su reposo y se suena un poco raro porque dice, entrar mi reposo por medio de tomar mi yugo. El yugo es en aquel tiempo, especialmente hoy día, ¿no? Pero en aquel tiempo era internacionalmente reconocido como la herramienta de trabajo, de sudor, de mucho esfuerzo. Entonces Jesús dice, la manera de entrar en mi reposo es tomar el yugo. Me suena como trabajo. Pero dice, y aprendid de mí, que mi carga es ligera. Porque es otro reposo, otras obras. Las obras de Él son creer. Estamos diciendo, abrazar lo que Él ha provisto para nosotros, abrazar, creer. Y entraremos en tu reposo, sentaremos a la diestra. No quiere decir exhausto ni inactividad. Al contrario, cuando entramos en el reposo de Dios, es muy probable que nos vamos a encontrar más ocupados que nunca. Porque Él está buscando obreros confiables que han entrado en el reposo de Él. De hecho, esos son los únicos realmente que a Él le da gusto participar, trabajar juntos con ellos. Él trabajará con otros que no están moviendo muy bien en el reposo, porque Dios siempre va a usar lo que tiene disponible para buscar tu pueblo. Pero cuánto mejor es ser un obrero agradable a Él. No solo disponible, pero agradable. Hay una diferencia. Yo quiero ser, los últimos 10 años, quizás más que todo, ha sido mi deseo de ser agradable, un trabajador agradable, no solo disponible. Esto lo vamos a continuar en la semana que entra. Tenemos muchas cosas interesantes para entrar. Dios le bendiga.